NeuroRehab Trailblazers, con Felipe Covarrubias. Esta semana nos acompaña Juan Pablo Appelgren, TrainFest Research Director. Hola a todos, estamos hoy día con el kinesiólogo Juan Pablo Appelgren, que es el investigador principal en TrainFest, coordinador de la unidad de investigación del TRU. ¿Me puede hablar un poquito de ese tema? Sí, gracias Felipe por la invitación. Efectivamente tenemos una unidad que se llama Unidad de Investigación Translacional, y por la sigla en inglés queda como TRU. Nos encargamos un poco de ir generando colaboraciones con partners clínicos o universidades que estén trabajando en temas de investigación relacionada a nuestro quehacer clínico, e intentar buscar triangular estos partnerships, estas colaboraciones con oportunidades de financiamiento de estos proyectos para que se puedan sustentar a largo plazo. Cuéntame, Juan Pablo, tú trabajas en un área de neurorehabilitación. Entonces, de acuerdo a eso, tú haces investigación basada en este tipo de personas que tienen patología del sistema nervioso a nivel chileno, ¿verdad? Me imagino que tú, bueno, yo sé, en verdad, más que nada, sé que conoces distintas realidades de rehabilitación, que has investigado no solo en Chile, sino en otros países, que tienes partners y colaboradores en otros países. Cuéntame, ¿cómo es la neurorehabilitación en Chile? Y después de eso, que me expliques si tú encuentras diferencias con otros lugares del mundo, cómo te han comentado colegas de otras instituciones. ¿Qué me podría hablar acerca de eso? Buena pregunta. Yo creo que cada país tiene sus propios desafíos en términos de cómo es el acceso a fuentes de rehabilitación en el fondo. Los problemas neurológicos ya desde hace varias décadas que son parte de los desafíos como nacionales en distintos países, son parte de guías clínicas que se van desarrollando en distintas partes del mundo, guías inglesas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, australiana, etc. Y que van agarrando más peso en la medida que estas patologías tienen también una carga hacia el sistema, y que no solamente el individuo el que está afectado con una patología, sino que los años en que va a estar esta patología dando vueltas en su entorno también va produciendo otros efectos a nivel familiar, social, reinserciones al mundo laboral, y el cómo el sistema de salud va tratando de desarrollar soluciones para todas esas afectaciones es un desafío súper importante. Y así, yendo más en específico, al detalle. En Chile, ¿cómo ves la rehabilitación o la rehabilitación o la neurorehabilitación? Por ejemplo, ¿podemos dar abasto en Chile con nuestro sistema de salud? ¿Las personas que necesitan rehabilitación logran tener rehabilitación? Y si esa rehabilitación en tiempos logramos, no sé, recuperar a estas personas. ¿Qué crees tú? ¿Qué has visto tú? Bueno, un poco en la línea con lo que hablábamos antes, la necesidad de carga de trabajo para estos pacientes en etapas iniciales siempre es súper poderosa, y en general la carga de trabajo se hace con un terapeuta, ¿cierto? Es poca la terapia que se le puede dar al paciente de manera más individualizada o que él puede hacer de manera más autónoma. Por lo tanto, siempre hay una carga hacia el sistema que es más grande que en otros tipos de patología, en que yo pueda, por ejemplo, no sé, dejar al paciente enchufado en una máquina, por dar un ejemplo absurdo, y que se mantenga más o menos bien. Para yo generar beneficios en patologías neurológicas necesito al principio dar entrenamiento a eso, y en el sistema tradicional chileno tiene mucho que ver con que esa carga de trabajo se hace uno a uno, se hace de manera presencial, y efectivamente los tiempos en ese sentido se hacen acotados, tanto para el paciente como para el sistema de rehabilitación. Y ahí yo daría la diferencia entre los sistemas o la carga de trabajo que hay en un ambiente más hospitalario, donde el paciente ya está instalado en un lugar, ¿cierto? A cuando ya está en su casa y tiene que él moverse, por ejemplo, o tiene que venir alguien a rehabilitarlo a su domicilio. Son dos instancias muy distintas. En el ambiente controlado en el hospital podemos quizá ir manejando los recursos para que tenga una carga un poco más intensiva. Hay muy buenos ejemplos en Chile de distintos lugares donde se le puede dar una carga bien intensiva inicial al paciente en realidades neurológicas, pero claro, cuando después nos pasamos a la casa, esa transferencia hacia el domicilio puede no ser equitativa a la carga de trabajo. Por lo tanto, el cómo sale el paciente del hospital termina muchas veces siendo el
como el techo funcional en el que va a quedar y después mantenerlo con la cantidad de carga de trabajo que pueden lograr en la casa. Y, o sea, es algo que se ha escuchado mucho, que el paciente cuando se quiere rehabilitar ya saliendo de este sistema hospitalizado, no sé si no es tan bueno, pero de alguna forma el sistema o los recursos, ya sea económicos o de terapeuta o de persona, no da abasto. ¿Eso repercute finalmente en los resultados funcionales del paciente? Sin duda, sin duda. Hay una linealidad súper marcada en ese sentido, en la cantidad de carga terapéutica para un objetivo, para lograr un objetivo terapéutico, va muy de la mano. Claro. Entonces, en la medida que uno pueda ir generando estrategias, soluciones en el sistema terapéutico para que los pacientes puedan de manera autónoma ir generando más terapia y pudiendo hacer ejercicios repetitivos en la casa, tratando de cuidar que el ejercicio repetitivo también sea no compensado de una buena manera, eso obviamente va a generar un mejor aprendizaje. Así como cuando uno estudia para una prueba, generalmente mientras uno hace más ejercicios de cálculo, mejor te va la prueba de cálculo, o si entrenas un idioma, mientras más lo practicas, probablemente más experto vas a ser en ese idioma. Entonces, en esto no es tan distinto. Una carga buena de trabajo con una buena orientación hacia la función debiese en general generar buenos resultados. Perfecto. Y la otra pregunta que yo te hacía, gracias a tu expertise en investigación, has podido compartir con otros centros en otros países. Partiste en el lado de investigación, pero obviamente viste la realidad de rehabilitación de ellos. En ese sentido, ¿cómo ves la rehabilitación? Hablemos de después de la hospitalización. ¿Cómo la has visto por ejemplo, yo sé que estuviste en Chicago, estuviste en el Shirley Ryan Ability Lab, uno de los centros número 1 del mundo. ¿Cómo ves la neurorehabilitación en pacientes ambulatorios ahí? La verdad es que, bueno, obviamente en términos de comparar recursos, Claro. no podemos muchas veces comparar un centro que viene siendo 30 años consecutivos, 34 años ya, siendo el número 1 en Estados Unidos en términos de neurorehabilitación, Claro. en donde ellos tienen muchos recursos, hay mucha gente, mucha expertise, no solo recursos físico-monetarios, sino que tienen muchos recursos humanos especializados en distintas condiciones. Y ahí, en el fondo, todo gira en torno a que el beneficio del usuario sea el mejor posible, el gold standard en cada uno de los aspectos. Yo creo que hay que pensar que el sistema tiene que ir tendiendo a tomar ciertas características de estas cosas que sí funcionan, pero el desafío que ellos tienen para poder acceder a que el paciente tenga una alta carga de trabajo termina siendo el mismo. Acá en Chile somos un país largo, ¿cierto? Geográficamente también tenemos problemas de acceso, económicamente también hay problemas de acceso. En estos polos urbanos en Estados Unidos también, los estados son grandes. Si yo tengo un Shirley Ryan en el fondo dentro de Chicago, que tiene una capacidad de trabajo súper grande y pueden tener a muchos pacientes al mismo tiempo, siempre va a quedar pacientes que no van a poder acceder por algunos otros motivos. O sea, ya por la población de Estados Unidos, Y, claro, podemos tener un centro gigante, pero no va a dar abasto. exacto. Entonces al final vamos a tener recursos que son limitantes y que siempre van a estar siendo puestos a prueba en la medida que tú vas aumentando tu cantidad de pacientes, Claro. o tus listas de espera o la cantidad de gente que quiere ingresar contigo. Entonces la demanda va a estar ahí, el cómo uno genera ciertas soluciones para que estos pacientes puedan acceder a una alta carga de trabajo sin que tu sistema se vea limitado todo el tiempo en su capacidad. Obviamente es un desafío y que ellos también lo proponen como un desafío que ellos también lo tienen hoy en día y que, insisto, puede manejarse por temas de recursos, puede ser un tema de recurso humano en el fondo, de ser más eficiente en la capacidad que tenemos, pero a la larga el cómo nosotros hacemos que el paciente sea más autónomo en ciertas tareas, de a poquito, de manera progresiva, que los pacientes puedan ir haciendo distintos ejercicios en casa de manera guiada, segura, y con objetivos planteados por el equipo terapéutico. Eso finalmente es lo que conduce a tener un mejor beneficio a largo plazo y de manera sostenible. Y eso, al final, bueno, yo me adelanté un poco, sé un poco de donde tú trabajas, sé que tú trabajas mucho con electroestimulación funcional, con FES. La tecnología, al parecer, tiende a ser la ventana o la posibilidad que nos permite lograr esos objetivos de entrenar en casa. Dentro de esto existe este concepto de electroestimulación funcional. Sé que tú trabajas con eso
me gustaría si pudieras explicar un poco qué es la electroestimulación funcional, cómo se diferencia esta electroestimulación funcional versus una electroestimulación típica que se conoce, ¿no es cierto?, como EMS o como TENS, de ese concepto, de la electroestimulación funcional. ¿Para qué sirve? Bueno, viniendo desde el mismo hilo conductor que veníamos antes, hablando de esta sostenibilidad del ejercicio y qué sé yo, yo veo la electroestimulación funcional y en general las tecnologías asistivas como algo que nos permita mejorar la autonomía del paciente en ejercicios guiados, en ejercicios funcionales. En ese sentido, la electroestimulación funcional como concepto tiene ya varias décadas. Los primeros experimentos con este tipo de corrientes fueron en los años 60 en el fondo, hace ya varios años, en donde la intención es que un estímulo eléctrico llevado hacia un músculo se sincronice con alguna actividad. Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero dar un paso, cuando yo detecto de alguna manera que voy a dar un paso, se estimula algún músculo clave para que yo pueda dar el paso de manera más segura o más fácil o más eficiente. Y ahí, dentro de ese mismo concepto, hay muchas maneras de lograrlo. Yo puedo lograrlo con, por ejemplo, cámaras de seguimiento y veo el movimiento de un segmento del cuerpo y dado ese movimiento genero una acción muscular, por ejemplo. O como lo hacemos en TrainFest, por ejemplo, en que con un sensor de movimiento que va detectando los movimientos y las aceleraciones angulares, de acuerdo a algún programa interno de este sensor, voy generando un estímulo en algún músculo en particular. Esa relación, mientras más sincronizada yo pueda hacerla, mientras yo la pueda llevar hacia una función en particular, puedo ir mejorando la capacidad de aprendizaje de esa función. Si yo además puedo ir repitiendo eso con el tiempo, ese aprendizaje lo puedo ir tratando de consolidar en el usuario y que haya no solamente un mejor desempeño en el fondo mientras está con el uso de algún dispositivo de asistencia como el FES, sino que después en su rutina cotidiana esto se pueda ver de manera más explícita. O sea, para simplificarlo, la electroestimulación funcional es un tipo de corriente, claro, ¿no es cierto?, que activa músculos que el paciente puede no activar en forma voluntaria. O que no alcanza a activarlo en su 100%, por ejemplo. Potencia, le da más fuerza durante la contracción. Y lo mejor de todo es que se sincroniza con el movimiento del paciente y le potencia el movimiento. Eso es lo que uno busca, claro. Perfecto. Sí. Y puede ser movimiento, puede ser otras funciones. Hay, por ejemplo, estudios en que en pacientes en UCI tratar de sincronizarlos con fases de respiración, o pacientes que también pues, están acostados, qué sé yo, podemos ir sincronizándolos con movimientos cíclicos de una bicicleta, de un remo, o en otros como tareas de la vida cotidiana que puedan servirnos como un empuje a mejorar la función de su usuario en el día de mañana. Y ya yendo a algo más específico aún, que tú eres el investigador, ¿no es cierto?, el coordinador de la unidad de investigación, como decía al principio, de TRUE, en TrainFest. Quiero que me expliques cómo TrainFest lleva esta tecnología de FES y la incorpora en las mejoras, la incorpora en la rehabilitación de los pacientes. Bueno, hay varias líneas hoy en día. Lo principal, probablemente, y ya yéndonos más hacia el aspecto clínico y lo que se hace en el quehacer terapéutico hoy en día, tiene que ver con una plataforma en el fondo, con distintas interfaces, una para un terapeuta que carga ejercicios, que monitorea al usuario, y por otro lado el paciente que recibe estos ejercicios a través de su aplicación. Con esto lo que intentamos es que haya una mejor transferencia del proceso terapéutico, que el mismo terapeuta, con todo su conocimiento y expertise y con la ayuda del estado del arte, va generando protocolos, ¿cierto? Estos protocolos podemos ir llevándolos hacia la rutina de los pacientes y estos puedan trabajarlos en la casa de manera segura y eficiente, con o sin usos de ayudas tecnológicas como el uso del FES, por ejemplo. Si un paciente, como decías tú antes, no logra completar un rango de movimiento, no tiene la fuerza para poder subir o mover algún segmento, tenemos algún segmento paralizado, idealmente trabajar con el FES para lograr parte de ese movimiento y tratar de generar la función, por ejemplo, o una actividad repetitiva, y eso llevarlo súper fácil y directo hacia la casa. O sea, explícame ese punto porque es importante entender cómo. Tú me dices que un paciente entrena en su casa, ustedes le entregan un electroestimulador, un FES, un TrainFest. Claro. ¿Y ellos cómo saben qué ejercicio hacer? Claro, ahí está el punto.
Esto nace en el fondo de una necesidad terapéutica en que tenemos protocolos que se han ido en el fondo desarrollando con el tiempo, pasando por varias iteraciones y procesos como de investigación interna, en que tratamos de ir generando ejercicios específicos para funciones o objetivos. Ya. Y estos objetivos, para que yo los pueda desarrollar en mi sesión con el paciente, quizá yo los puedo hacer con el paciente, ir presencial en el fondo, pero cuando yo quiero que pase para la casa, yo necesito algún tipo de asistencia y no puedo depender siempre que tenga algún pariente, alguna persona que lo esté ayudando con algún movimiento. Y ahí es donde surge la necesidad de usar estas tecnologías que sean fáciles de utilizar, que sean bien fáciles para que el paciente se adhiera a la terapia, que nos permitan ir monitorizando también parte del movimiento, por ejemplo. Entonces, para cumplir con que el ejercicio sea bien hecho y bien repetitivo, es que el FES, por ejemplo, lo podemos utilizar para que logremos esta cantidad de repeticiones y esta calidad del movimiento. Ese es como lo centramos. Entonces, no es que nos centremos en que vamos a utilizar, por ejemplo, una tecnología en particular con un paciente, sino que tenemos un objetivo terapéutico que necesitamos para lograrlo. Y generalmente lo que utilizamos con varios pacientes que tienen un problema de parálisis, la primera carta a trabajar es con la electroestimulación funcional en etapas iniciales, o después cuando queremos ir manteniendo algunas conductas funcionales con otros usuarios, o que ya estamos pasando en el fondo los umbrales iniciales y queremos tener otros objetivos más funcionales el día de mañana. Ahí podemos ir utilizando este dispositivo de manera más versátil para ir acompañando estos objetivos que van progresando en el tiempo. Perfecto, entonces el paciente usa el electroestimulador en su casa, guiado por los kinesiólogos de TrainFest. O terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. También terapeutas ocupacionales, claro. Fonoaudiólogos en la devolución, claro. Y kinesiólogos. Y ellos utilizan los protocolos creados y se los envían al paciente. Exacto. Y ahí en el fondo el protocolo mismo también es dinámico. La idea es que también hablando antes del tema de las tecnologías y estos procesos como internacionales o lo que se está dando en el mundo, hay mucho de tratar de ir haciendo cada vez más precisa la rehabilitación para los usuarios. Muchas veces uno pretende que con una pura solución, una pura pastilla le sirva a todo el mundo, pero no es el caso en las patologías neurológicas. Las afecciones y cómo afectan a cada usuario, cada familia, a cada persona dentro de la sociedad es muy distinto. Entonces, las soluciones o cómo integramos estos ejercicios a su rutina o qué ejercicio en particular le sirve a cada uno es algo súper particular. Y el cómo podemos ir integrando que un mismo protocolo se pueda de manera más dinámica personalizar para cada usuario hace que tengamos más adherencia, que los resultados sean más positivos. Como son más individualizados, vamos más al dedillo en el fondo de lo que se necesita con cada usuario. Hacia allá tenemos que ir creciendo, eso ya lo tenemos en etapas iniciales súper bien planteado, pero por supuesto que es un tema a trabajar por un buen tiempo más. Ahí nos puede ayudar fondo de inteligencia artificial, varias tendencias que hoy en día se están ocupando en medicina, en análisis de datos, por ejemplo, e ir aprendiendo de los procesos que hoy día van generando beneficios más en unos usuarios que en otros, por ejemplo. Perfecto, entonces, claro, lo que tú decías es importante porque un paciente que tiene un daño cerebral es distinto a una persona que tiene un daño en la médula. Claro. Entonces ustedes tienen distintos protocolos para distintos objetivos y obviamente para distintos diagnósticos. Claro, sí. La clasificación, nosotros tenemos una clasificación inicial de nuestro usuario. Cada usuario que ingresa a los programas parte con una evaluación fisiátrica, con un médico especialista. Generalmente también está relacionado con una evaluación con kinesiólogo, por ejemplo, con terapeuta ocupacional o con fonoaudiólogo de ser necesario. Se ven en el fondo cuáles son los objetivos que podrían plantearse y cómo los podríamos ir solucionando con las herramientas actuales del sistema. Como te decía recién, gran parte de estos usuarios se llevan al principio equipos de electroestimulación, por ejemplo, para ir trabajando en casa estos protocolos y estos ejercicios entre las sesiones terapéuticas con nosotros. Entonces, hay un seguimiento 1, 2, 3 veces por semana, pero entre medio de las sesiones es súper necesario que el paciente se mantenga trabajando en casa. Y eso lo tratamos de lograr y ayudar con la electroestimulación funcional, por ejemplo, con sensores de movimiento, etc. Gracias Juan Pablo, ha sido un gusto haber conversado contigo, tremenda experiencia que has tenido en investigación, ahora en neurorehabilitación, en conocer estas distintas realidades, así que estamos muy contentos de tenerte acá en esta entrevista. Esperamos volver a entrevistarte y que nos sigamos reuniendo y aprendiendo de tu experiencia. Muchas gracias, Felipe, un placer ahí
compartir un poco de lo que vamos aprendiendo. Y obviamente este es un camino de aprendizaje continuo. Siempre van surgiendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevas soluciones en otras partes del mundo y es súper necesario que nos mantengamos conectados y que ojalá acá podamos ayudar a que se sociabilice, se democratice un poco más el acceso a estas técnicas y no quede solamente coaptado a algunas realidades. Muchas gracias. Ari. Hasta luego.